Gracias, presidente. Señor Aragonés, buenos días. Le agradezco que hayan hecho un hueco en su conquista al espacio para asistir a esa sesión de control. Le quería preguntar si le parece a usted decente fundirse el dinero de los catalanes en un chiringuito para pretender que son la NASA. Usted dirá lo que quiera, pero sus ruedas de prensa dicen lo contrario. Nosotros consideramos que es absurdo y es indecente en mitad de una pandemia lanzar estos mensajes, cuando por otro lado le están diciendo a las familias y a los sectores económicos que no hay recursos suficientes. Yo creo que su ridículo ha quedado demostrado y solo hace falta ver la cantidad de memes para los que ha dado el asunto y la mofa que ha hecho la prensa internacional, porque, señor Aragonés, a su Gobierno ya nadie les toma en serio. Había incluso gente que decía que en el primer viaje la tripulación fuesen los miembros de su gobierno, o preguntaban si iban ustedes a abrir una de sus embajadas en la Luna. Y sí, algunos se pueden tomar el tema risa, pero a nosotros no nos hace nada de gracia, nos indigna. Nos indigna porque llevamos años viendo cómo ustedes queman el dinero de los catalanes en lugar de invertirlo en políticas sociales, en sanidad o en educación. Mira, el señor Puigneró quiso ser el hacker de Procés y ustedes le otorgaron un departamento y 600 millones de euros cada año. Ahí están sus prioridades presupuestarias. Después quiso jugar a ser espía y le crearon una agencia de ciberseguridad que nos cuesta 15 millones de euros anuales. Ahora quiere ser astronauta. ¿Qué hacen ustedes? Quemar 18 millones de euros en una agencia de colocación. Estamos a favor, por supuesto, como decía usted, de la inversión en ciencia y tecnología, pero una cosa es la ciencia y la tecnología y otra cosa son las fricadas de su Gobierno, a las que están destinando más de lo que están destinando a ayudar a esos sectores económicos que les cierran su negocio en esta pandemia. ¿De verdad, señor Aragonés, comparte usted lo que hace el señor Puigneró? Hasta el momento, lo único espacial que hemos visto en Cataluña es el agujero negro de su Procés que se traga todos los recursos. Decían ustedes en la presentación del proyecto de democratizar el espacio. Nosotros preferimos desparasitar las instituciones. Los únicos satélites que hemos visto son todos esos chupópteros a los que ustedes riegan con subvenciones y con contratos públicos, como estamos viendo en esa trama corrupta que se está destapando y que les apunta a su Gobierno y a su partido. Yo creo, señor Aragonés, que nosotros, junto a muchos catalanes, vamos a conseguir en las próximas elecciones que a los que pongamos en órbita sea ustedes, porque esto ya, como pueden entender todos, es absolutamente inaguantable.